Muy buenas, chiquillos, espero se encuentren muy bien. Espero que a pesar de la situación que se vive a nivel nacional y pues todos lo estén pasando muy bien y que gocen de muy buena salud. Vean, chiquillos, en este presente video lo que queremos ayudarles es a responder la segunda parte del formulario que les enviamos la semana anterior, que era la segunda parte de fake news. Entonces, vamos a ir explicando pregunta a pregunta cuál era la respuesta correcta de cada una, aquellas que requieran algún tipo de procedimiento, pues la explicación del mismo, y al igual que pudieron haber surgido en el desarrollo de cada uno de estos ejercicios, así como las que ustedes externaron dentro del mismo formulario. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esto. En la primera parte, lo que se mostraba dentro de esta presentación era la parte de los aspectos básicos de un estudio. Venía el problema, la técnica de recolección, el instrumento de recolección, la población, la unidad estadística y como cierta información respecto al censo que se realizó. La primera pregunta que se les hacía era con respecto a la técnica de recolección de información. Vamos a ver cuál era la respuesta en este caso. La pregunta 1, lo que les solicitaba era el nombre de la técnica de recolección utilizada en el estudio que completaba correctamente el espacio en blanco y correspondía a. La respuesta correcta en este caso era la interrogación. ¿Esto por qué? En la presentación que les enviamos anteriormente para hacer este análisis, les informamos que únicamente existían dos técnicas de recolección de información, que eran la observación y la interrogación. Sin embargo, muchos de ustedes anotaron encuestas, cuestionarios, etc. Y se les creó una pequeña disyuntiva o una confusión con respecto a lo que es una técnica y respecto a lo que es un instrumento de investigación o una técnica para recolectar información en este caso. Y eso fue de hecho una de las cuestiones y una de las consultas que se realizaron con mayor frecuencia dentro del formulario. Decía, ¿cuál es la diferencia entre las técnicas de recolección y los instrumentos de recolección? Y lo podemos diferenciar de esta forma. Cuando hablamos de las técnicas van a ser todo el conjunto de procesos o procedimientos que se utilizan para realizar esas actividades. Mientras que los instrumentos son las herramientas que utilizan las técnicas para poder realizar o poder obtener esa información, en este caso, que es el fin que se requiere, que es la obtención de la información. La técnica entonces solo va a poder ser o la observación o la interrogación, mientras que el instrumento va a ser mediante qué herramienta yo puedo para este procedimiento recolectar la información. Ven que nosotros lo que hicimos fue recolectar la información mediante el cuestionario que se autoadministró a sus personas. Sin embargo, el proceso que hay detrás de ese fue la interrogación, es decir, el planteamiento de estas preguntas y todo lo que conlleva este estudio. Por ende, esa sería la técnica. La técnica como tal es la interrogación, mientras que el instrumento corresponde a la herramienta, el cuestionario que se facilitó a sus personas para poder hacer la recolección de la misma. Ahora bien, aquí teníamos entonces que el instrumento de recolección era el cuestionario autoadministrado. La población decía que eran todos los estudiantes de noveno año del Colegio Técnico Don Bosco, curso electivo 2020, y nos pedía la unidad de estadística. Entonces, vamos a ver cuál era la respuesta a esta pregunta. La pregunta número 2 decía, la expresión que completa correctamente el espacio en blanco para la unidad de estadística de este estudio corresponde a, y la respuesta correspondía a cada uno de los estudiantes de noveno año del CTP Don Bosco, curso electivo 2020. ¿Esto por qué? En la misma presentación que les enviamos anteriormente, se definía que la unidad de estadística es cada uno de los elementos de los cuales se recopila la información. Es decir, cada una de las personas que participó, cada uno de ustedes que fue parte de el cuestionario autoadministrado y lo respondió, cada uno de ustedes constituye una unidad de estadística. ¿Por qué? Porque fueron ustedes los sujetos de los cuales nosotros pudimos recolectar esa información para caracterizar todas las variables de este estudio. La pregunta número 3 era en referencia a los tipos de variable que existían dentro de este estudio y cómo se podían clasificar, si eran cualitativos o cuantitativas cada una de esas variables. En el caso del género, como el género se refiere a masculino o femenino, recordemos que cuando esto hace referencia a cualidades, esta se debe representar como una variable cualitativa. Y cuando se hace referencia a observaciones que pueden ser medidas o representadas mediante un número, eso hace referencia a una variable cuantitativa. En el caso del género, como esto es una cualidad, pues la variable era una variable cualitativa. El número de años en sedes Don Bosco, puesto que es una unidad medible que se puede representar como un número cuantitativa.
La frecuencia diaria de consulta de fuentes de información o el número de veces que consultaba la información, como es un número medible, se puede representar como un número, pues sería cuantitativa. El tiempo en minutos dedicado a varias actividades, pues también sería cuantitativa, puesto que es un número. La percepción sobre la relevancia de informarse en escala de 1 a 10, esta variable corresponde a una variable cuantitativa. Ahora, yo sé que la percepción ustedes pueden decir que es una percepción buena, mala, o definirla dentro de un rango de características. Sin embargo, al convertir esto en una escala numérica, sucede entonces que se convierte en una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque puede ser expresable mediante una medición, mediante un número. Frecuencia en el uso de los medios. Ahí se ponían preguntas como no lo utilizo con frecuencia, etc. Entonces, en este caso, como se hace referencia a características, sería una variable cualitativa. La percepción en la confiabilidad tenía indicadores como nada confiable, poco confiable, muy confiable. Por ende, en este caso sería una variable cualitativa porque hace referencia a esa cualidad. Y la frecuencia con la que se informa de un tema, que era casi siempre, nunca, algunas veces, pues esto hace referencia a la descripción como tal que no se puede representar mediante un número, por ende, sería una variable cualitativa. Y de esta pregunta surgieron las siguientes dudas o consultas. La primera fue la cualitativa, o el tipo de variable cualitativa, que qué aspectos abarcaba. Pues, como sabemos, número 1, las variables son los datos que se recolectan de las características de las unidades de estudio. Y pues esas variables pueden ser como tal cuantitativas, que son mediciones o conteos, o cualitativas, que hacen referencia más bien a cualidades. Si nos vamos al libro, podemos ver que en la página 109 se da la definición textual de cada una de ellas, haciendo referencia a que cualitativas son características que son medibles y que representan cualidades o preferencias, y principalmente su distinción es que no se pueden expresar numéricamente. Por ejemplo, el color de piel, el color de ojos, pues la clase económica de alguna familia, como media, baja o alta, etc. ¿Por qué? Porque todas estas no se pueden representar de manera numérica, mientras que las cuantitativas son aquellas que sí son medibles y que se pueden representar por medio de números. Por ejemplo, el número de hijos que tiene una familia, el salario mensual en colones de que tiene una familia, pues la cantidad de estudiantes que se presentan por sección, todo ese tipo de situaciones. Y con base en esta misma pregunta surgió esta duda, que era lo que hablábamos anteriormente. Decía, percepción de la relevancia de informarse en escala de 1 a 10 era cualitativa o cuantitativa, porque lo cualitativo no se puede contar y lo cuantitativo sí, por eso no se puede contar, pero dicen escala de 1 al 10, entonces sería cualitativo porque la escala sí se puede contar. Me imagino que en esa última parte decía cuantitativo, en ese caso estamos correctos, en este caso esta variable sería cuantitativa porque son características que ahora sí puedo medir, lo estoy colocando en una escala del 1 al 10, entonces lo puedo representar mediante una cantidad numérica que a su vez sería una variable cuantitativa. Espero que hasta este punto estemos claros. En la pregunta número 4, que eran como aspectos relevantes de dudas que tuvieran, en los aspectos más significativos, alguien consultó acerca de los aspectos generales y qué significaba la calificación de 7. Y más o menos para que lo tengamos en cuenta acá. En los aspectos generales, decía este párrafo, y al final decía, en términos generales, lo más frecuente es que ellos califican con un grado de alta importancia el hecho de informarse, es decir, que la calificación es de 7. Si nos damos cuenta, en ese enunciado viene la palabra lo más frecuente. Esta expresión de acá nos hace referencia, si es lo más frecuente, quiere decir que es lo que fue más común que los estudiantes contestaran, o que esa fue la calificación más común que le dieran, que era una calificación de 7, que podríamos decir que dentro de los estándares es una calificación alta. Eso, como es lo más frecuente, quiere decir que representa la moda. Es decir, que en este caso la moda fue que los estudiantes le dieron una calificación de 7 a la importancia de informarse. Es decir, que lo más frecuente, o la opción que tuvo mayor cantidad de respuestas, fue 7, por decirlo de una manera un poquito más textual. Espero que estemos claros hasta acá. En la pregunta número 5, hablaba de, en la tabla de la imagen procesar, determine cuántos tipos de respuestas distintas hay y anote el número entero que corresponde. La respuesta correcta que tenemos acá es que son 13 respuestas. ¿Cómo sabemos que son 13? Cuando hablamos de la cantidad de tipos de respuestas diferentes que hay, nos referimos a la cantidad de valores diferentes que pudo haber tomado esa variable. Como aquí se refería a la cantidad de veces
que se informaban, pues tendríamos que buscar dentro de todas estas respuestas que fueron las que ustedes dieron, los diferentes valores que puede tomar esa variable. Entonces vamos a irlos ordenando de uno a uno. El primero sería 0, que lo encontramos acá. Luego 1, esa fue otra respuesta diferente. Luego 2, luego 3, 4, 5, 6, 7, 8, nadie respondió 9, 10, 12, 20 y por último la persona que respondió con más cantidad fue la persona que respondió 100. Si nos damos cuenta, estos valores son todos los valores diferentes que está tomando la variable. A pesar de que haya un montón de 3, un montón de 7, un montón de 10, 6, etcétera, o solo un 100, pues esos son todos los valores diferentes. Si los contamos, nos damos cuenta que fueron 13 valores diferentes que pudo tomar esa variable, por ende, hubo 13 respuestas distintas para esta pregunta. En la pregunta número 6 nos decía, de acuerdo con la imagen de análisis descriptivo, anote el número entero que corresponde al porcentaje de estudiantes que consultan fuentes de información entre 1 y 5 veces diaria inclusive, y que no agregaran el símbolo de porcentaje. Y esta era la tabla que venía ahí. Vean, chiquillos, si habla de que consultan las fuentes de información de 1 y 5 inclusive, quiere decir que esos valores también se van a tomar en cuenta. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta todas las personas que respondieron 1, 2, 3, 4 o 5 veces de manera diaria. ¿Cómo haríamos para sacar este porcentaje? Y esa fue una de las preguntas que hicieron. Para sacar el porcentaje podríamos ayudándonos con la frecuencia porcentual que ya tenemos de cada clase. Por ejemplo, de cada valor, perdón. Por ejemplo, sabemos que diariamente se informan una vez 23 personas, 2, 48, 3, 56, 4, 27, 5, 23. Esas 23 personas que se informan solo una vez representan un 11% de toda la población. Las que se informan 2 veces, 23% de toda la población. Recuerden que si yo quería saber a cuánto equivalía porcentualmente un valor, lo que hacíamos era lo siguiente. Si yo quiero saber cuánto representan estas 23 personas, que fueron las que contestaron una vez, de las 206, nosotros podíamos realizar una regla de 3, en la cual decíamos, bueno, si 206 personas equivalen al 100%, yo quiero saber estas 23 personas qué porcentaje equivalen. Y se hacía como un despeje de regla de 3, multiplicando estos dos valores y dividiéndolo entre el resultado. De tal manera que nos quedaba 100 por 23 entre 206. Y aproximándolo al entero más cercano, pues ese valor o ese entero correspondía a 11%. Entonces, aproximadamente así era como se calculaban los porcentajes. Si lo quisiéramos hacer para los que contestaron 2, como son 48 personas, diríamos, si 206, porque es el total, equivale al 100%, 48, ¿a qué porcentaje equivale? Entonces, como nos piden cuántas personas o qué porcentaje de los estudiantes consultan fuentes de información de 1 a 5 veces diaria, podríamos, número 1, tomar los porcentajes a lo que corresponde 1, 2, 3, 4 y 5 y sumarlos. Si hacemos la suma nos podríamos dar cuenta que es un 85%, o lo podríamos haber hecho de la siguiente forma. Cuando calculamos un porcentaje se refiere a la proporción que existe entre la cantidad de elementos que cumplen cierta característica respecto al total de elementos. Como aquí queremos saber qué porcentaje de estudiantes consultan fuentes de información de 1 a 5 veces, yo sé que hay 23 que consultan una vez, 48 que consultan 2, 56 que consultan 3, 27 que consultan 4, 23 que consultan 5. Podríamos entonces tomar todos estos estudiantes que son los que cumplen con esa característica y dividirlo entre el total de estudiantes de esta población. De tal manera que si lo hacemos de esta forma, nos quedaría 23 más 48 más 56 más 27 más 23 entre 206. Y para pasarlo a porcentaje, estos decimales que tenemos aquí, que aproximadamente eran 0,86, lo multiplicamos por 100%. Lo que nos daría entonces 86% aproximadamente. Ven que varía un poco. Sin embargo, todas esas respuestas estaban avaladas dentro del formulario. Quiere decir que en este caso, el porcentaje de estudiantes que consultan fuentes de información entre 1 y 5 veces diaria sería de 1,85 o 1,86%.
Espero que estemos claros hasta acá y espero que hayamos podido refrescar un poquito la parte de porcentajes. En la pregunta número 7, pues la pregunta número 7 lo que decía era, de acuerdo con los datos de la tabla en análisis descriptivo, ¿cuál es la probabilidad frecuencial de que al seleccionar a un estudiante de la generación de noveno de 2020 del Colegio Técnico Don Bosco, que el estudiante consulte una fuente de información 6 veces diarias y anote la respuesta con 2 decimales y usando coma para separar los decimales? Y teníamos esta tabla. Y venía aquí el ejemplo de probabilidad frecuencial. Cuando hablamos de probabilidad frecuencial, este término está muy ligado o muy entrelazado con lo que se conoce como la frecuencia relativa. La frecuencia relativa de un valor, recuerden que era tomar la frecuencia absoluta de ese valor, es decir, la cantidad de veces que se repetía un valor, y dividirlo entre el total de datos. Por eso es que acá para la frecuencia de 0, lo que hicimos fue tomar 3 y dividirlo entre el total de datos, que era la suma de todos ellos, que equivalía a 206 y aproximadamente me dio 0,01. Importante, puede ser que la probabilidad se dé en decimales, puede ser que la probabilidad se dé como una fracción como 3 sobre 206 o inclusive se puede dar como un porcentaje de 0 a 100%. Como acá nos pide entonces que consultemos o la probabilidad que un estudiante consulte 6 veces la información diaria, pues tendríamos que ver cuántos estudiantes consultan 6 veces la información. Pues nos dimos cuenta que son 7 estudiantes. Entonces, para convertir esto a una probabilidad, diríamos que son 7 estudiantes de 206, porque es de un total de 206 estudiantes que respondieron a la encuesta, lo que equivaldría a aproximadamente 0,03. Quiere decir entonces que la probabilidad sería de 7 de 206 si lo hubieran pedido de forma fraccionaria, en decimales 0,03, o si hubiera sido en porcentaje, tomamos ese decimal y lo multiplicamos por 100, que nos daría 3, es decir, que la probabilidad sería de un 3%. Espero que estemos un poquito más claros con esto. En la pregunta número 8, nos pedía lo siguiente, dice, según las ideas de la imagen e interpretación, anote la palabra que completa la siguiente proposición verdadera. Es, y viene el espacio, probable que al seleccionar al azar uno de los estudiantes de la generación de noveno 2020 del técnico Don Bosco, este no consulte alguna fuente de información durante el día. Para eso nos podríamos ayudar de igual manera con la misma tabla. Al decir que no consulte ninguna fuente de información durante el día, es decir que la cantidad de veces que visita esa fuente de información serían 0 veces, es decir, ninguna al día. Y vean que aquí la cantidad de estudiantes que no consulten información fueron únicamente 3. ¿3 de cuántos estudiantes? De 206. ¿Verdad que entonces la probabilidad sería de 0,01? Es decir, que apenas hay un 1% de probabilidad que al seleccionar un estudiante al azar, pues haya o no se consulte ninguna fuente de información al día. Lo que quiere decir entonces que como es solo un 1%, verá que esa probabilidad es muy, pero muy baja. Quiere decir entonces que sería la respuesta correcta, que es muy poco probable que un estudiante no consulte alguna fuente de información durante el día. Muy bien, chiquillos. Ahora sí, pregunta número 9. En ella decía, de acuerdo con la imagen representación, anote el número entero que completa la siguiente proposición verdadera. De acuerdo en el estudio realizado, se puede afirmar que un poco más de 100 estudiantes consultan alguna fuente de información entre 2 y espacio tantas veces al día. Y venía esta imagen. Si nos damos cuenta, aquí tenemos, esto era un histograma, acá tenemos cada una de las clases y la frecuencia y la cantidad de estudiantes que consultan entre estas cantidades de veces la información al día. Como dice, se puede afirmar que un poco más de 100 estudiantes, pues si nos damos cuenta, la única clase que tiene una frecuencia, una cantidad de estudiantes un poco superior a 100 sería esta clase. ¿Verdad que sería la clase que va de 2 a 4? Quiere decir que un poco más de 100 estudiantes consultan la información entre 2 a 4 veces al día. Por ende, la respuesta correcta sería 4, puesto que la clase de 2 a 4 es la que presenta dicha frecuencia. ¿Qué nos dicen ahí? Nada más que hacer. Y a partir de esta, la pregunta número 10, pues eran toda la parte de evaluación que ustedes tenían que resolver. En la primera parte decía, con respecto a la variable tiempo dedicado a diversas actividades y el análisis presentado, conteste las siguientes preguntas. La primera, ¿cómo se clasifica la variable analizada?
Si nos damos cuenta, el tiempo dedicado a varias actividades, este tiempo era preguntado en la cantidad de horas como un número. Dado entonces que esta se puede representar mediante un número, quiere decir que la respuesta correcta sería la opción B, o la segunda opción, que era una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque es algo que se puede medir y representar de manera numérica. Y la número 11 decía, ¿cuál de los siguientes ítems del instrumento permite conocer esa característica? Es decir, ¿cuál de las preguntas que estaban dentro del formulario del cuestionario autoadministrado pretendía medir esa variable? Si nos damos cuenta, la pregunta que, o la variable que queríamos analizar acá, correspondía al tiempo dedicado a diversas actividades. Por ende, la opción correcta era la opción C. Estime denote la cantidad de tiempo en horas que usted dedica en un día típico entre semana en tiempo a cada una de las actividades que venían ahí anotadas. En la pregunta número 12 decía, ¿en cuántas clases está dividida la distribución de frecuencias de esta variable? Y nos presentaban pues esta tabla. Recuerden que las clases o intervalos se referían a la cantidad de divisiones que, para que nosotros no tuviéramos que contar cada valor que podía tomar la variable de manera independiente, se pudieran agrupar en valores de tal manera que entre esos grupos que habían o entre esas clases se pudieran contabilizar un rango de valores. Si nos damos cuenta acá, tenemos estas clases que va de 0 a 2, de 2 a menos de 4, de 4 a menos de 6, de 6 a menos de 8, de 8 a menos de 10 y de 10 a 12. Si nos damos cuenta, pues está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ende, la respuesta correcta sería que esta distribución tiene 6 clases o 6 intervalos de clase diferentes. En la pregunta 13 y 14 nos planteaban lo siguiente. Decía, el punto medio de la clase con menor frecuencia corresponde a... Al hablar del punto medio de la clase con menor frecuencia, pues lo primero es buscar aquella clase que tiene la menor frecuencia, es decir, la menor cantidad de estudiantes que cumplen con dicha característica. Pues si nos damos cuenta, la menor cantidad de estudiantes está asociado a la clase de 0 a menos de 2. Entonces, quiere decir que esto es lo menos probable. ¿Cómo hacíamos para calcular el punto medio de esta clase? Lo que hacemos es tomar estos valores de acá, que corresponden al límite inferior porque es el valor más pequeño de esta clase y al límite superior porque es el valor más grande de esa clase, sumarlos y esa suma dividirla entre 2. Si nosotros realizáramos esto, quedaría 2 más 0 entre 2 nos daría 1. ¿Por qué 1? Porque se llama punto medio y es el valor que queda justo en el centro de 0 y 2. ¿Qué quiere decir entonces? Que el punto medio de la clase con menor frecuencia sería 1. La pregunta 14 nos decía, la cantidad de horas más frecuente que duermen los estudiantes encuestados de noveno año del CTP Don Bosco de curso lectivo corresponde a... Al hablar entonces esta expresión, al decir que es más frecuente, ya lo vimos anteriormente que cuando se habla de más frecuente hace referencia a la moda, es decir, aquel que tiene mayor frecuencia. ¿Verdad que la clase, si nos analizamos acá, la que tiene mayor frecuencia es la clase de 6 a menos de 8? Ahora bien, el problema que tenemos acá, como lo estamos trabajando con intervalos, es que yo no sé con exactitud si esos 86 estudiantes duermen 6 horas, 6 horas y media, 7 horas, 8 horas, 7 horas y media, porque es un conjunto de valores que están aglomerados ahí. Para poder generalizar este valor, lo que hacemos es tomar el punto medio de esa clase. Nuevamente, lo que tenemos que hacer o realizar es tomar el límite inferior o el valor más pequeño que puede tomar esa clase, su límite superior, sumarlos y dividirlo entre 2. Si lo hacemos de esta manera nos daríamos cuenta que el punto medio sería 7. Entonces la respuesta correcta a esta pregunta sería la opción C, 7. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es generalizar cuando nos piden más frecuente y estamos trabajando con intervalos o clases, tomar el punto medio de la clase que corresponda con dicha característica. En la pregunta 15 nos pedían lo siguiente. Dice, observe la siguiente imagen que ilustra la cantidad de horas diarias que emplean los estudiantes de noveno año del CTP Don Bosco, curso lectivo 2020, en el cumplimiento de deberes. Con base en esa información, anoten en el espacio el promedio de horas que estos estudiantes dedican al cumplimiento de deberes como un número entero más cercano. Al hablar del promedio, recuerden que al igual como se mencionó en la presentación que se les envió con las respuestas del primer formulario, el promedio se refiere a una repartición equitativa de todos los datos. Este promedio se calcula siempre como la suma de todos los valores dividido entre el total de datos que hay. Sin embargo, aquí los valores están agrupados por clases. Para poder trabajarlo, lo que nosotros hacemos es
sacar el punto medio de cada clase, es decir, el valor que se encuentra justo en el medio de ambos extremos. Si sacamos el punto medio de 0 a 2, el valor que se encuentra justo al medio es 1. De 2 a 3 el valor que está en el medio es 3. De 4 a 6 el valor que está en el medio es 5. De 6 a 8 el valor que está en el medio es 7. De 8 a 10 el valor que está en el medio es 9. Y por último, de 10 a 12 el valor que está en el medio es 11. Y para poder calcular el promedio lo que hacemos es cada uno de estos puntos medios multiplicarlos por la frecuencia. En términos generales lo que estamos diciendo es que estos 39 estudiantes aproximadamente duran 1 hora en el cumplimiento de sus deberes. Estos 100, 3 horas. Estos 33, 5 horas. Como para poder representarlos mediante un valor general. Entonces lo que hacemos es multiplicar el punto medio por la frecuencia de cada una de sus clases, tal como se menciona acá. 1 por 39, más 3 por 100, más 5 por 33, más 7 por 14, más 9 por 5, más 11 por 15. Lo que hicimos fue multiplicar punto medio por la cantidad de estudiantes, sumar todos estos valores que se obtienen al hacer las multiplicaciones y dividirlo entre el total de datos. Y si aproximadamente lo redondeamos al entero más cercano, nos daría que es 4. Este 4, ¿qué es lo que significa? Que en términos generales, con base en los datos que ustedes brindaron, si todos los estudiantes duraran la misma cantidad de horas realizando deberes al día, cada uno de esos estudiantes duraría 4 horas realizando esos deberes. Espero que estemos claros hasta acá. En la número 16 nos planteaba lo siguiente. Si se selecciona al azar un estudiante de 9º año de esta encuesta del Colegio Técnico Don Bosco el presente curso lectivo, ¿cuál es la probabilidad de que éste dedique 8 horas o más a la atención de sus necesidades por día? Y nos daban esta gráfica. Recordemos que en este caso esta gráfica correspondía a un histograma, porque si nos damos cuenta, en el eje horizontal están representadas las clases, es decir, los intervalos en los cuales está dividida esa información. Y aquí nos está pidiendo que dedique 8 horas o más a la atención de necesidades. ¿Verdad que los que dedican 8 horas o más a la atención de necesidades serían esta persona de acá que dura entre 8 a 10 horas y estas 15 personas que duran 10 o más? Si nosotros entonces queremos calcular la probabilidad, lo que tendríamos que hacer, al igual que calcular un porcentaje, es tomar la cantidad de personas que cumplen con esta característica, es decir, buscar la cantidad de estudiantes que dedican 8 horas o más a la atención de necesidades y dividirla entre el total de datos, que como sabemos en esta encuesta fueron consultados 206 estudiantes. Si lo quisieran comprobar, lo que pueden hacer es tomar todas las frecuencias que están acá enlistadas y sumarles y comprobarían que da 206. Si lo pasamos a porcentaje, esto nos daría entonces 1 más 15, que son las personas o los estudiantes que cumplen con esa característica, que dedican de 8 a más horas de atención y necesidades al día, entre el total que serían 206, que al multiplicarse por 100 nos daría entonces un porcentaje del 8%. Ahora, si nos damos cuenta, este 8% podría cumplir con dos de las opciones. Puede ser que ese porcentaje sea menor al 10%, pues que 8% es menor al 10%, o inclusive menor al 20%. Quiere decir que si marcaron la opción B, o la tercera opción y la segunda, cualquiera de ambas está correcta. Espero que estemos claros hasta acá, chiquillos. Ahora, en la número 17, esta sí causó mucha discordia. De hecho, en las dudas esta era una de las más frecuentes. Decía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Para aquellos que tenían dudas, pues sí, esta pregunta tenían más de una respuesta. ¿Cuáles podían ser las respuestas? Podía ser la opción 1, la opción 2 o la opción 4. La única que no era viable era la tercera opción. Vamos a ver por qué esta era la única que no era viable. En la primera decía, la mayoría de los estudiantes dedica 3 horas a la atención de necesidades. Ojo, y aquí es importante hacer énfasis en algo. Mayoría no implica o no se refiere a la moda. ¿Por qué? La mayoría se refiere a que sea más del 50%, pero no necesariamente la moda siempre va a representar más del 50% de una población. Si acá nos damos cuenta, pues aquí tendríamos 104 estudiantes que dedican 3 horas. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque lo que vamos a hacer es ligar esta clase con su punto medio para poder resumirla. ¿Verdad que si esta clase va de 2 a 4, al sumar ambos extremos y dividirlo entre 2 nos daría que el resultado es 3? Quiere decir que en términos generales, los estudiantes que están en esta clase tardarían
3 horas en la atención de sus necesidades por día. Ahora bien, ¿cómo sabemos si esta es la mayoría? Porque cuando dice mayoría tiene que ser que ese porcentaje sea mayor del 50%. Es decir, queremos saber si estas 104 estudiantes corresponden a más del 50% del total de encuestados. Entonces lo podemos hacer nuevamente con los porcentajes. Sabemos que en total fueron 206 estudiantes que completaron la encuesta. Entonces podríamos decir 206 representa el 100%, como mis estudiantes que cumplen esa característica, que son 104, que representan no sé qué porcentaje. Si hacemos la regla de 3 multiplicando 104 por 100 dividido entre 206, nos vamos a dar cuenta que este valor efectivamente corresponde a más del 50%. Si lo aproximamos más o menos a un número entero, nos vamos a dar cuenta que ese porcentaje es aproximadamente 50,48. Quiere decir que efectivamente la mayoría de los estudiantes, o más del 50%, pues dedica 3 horas a la atención de sus necesidades. Por ende, esta primera respuesta podría ser correcta. La segunda decía, más del 50% de los estudiantes dedica menos de 6 horas a la atención de necesidades. Pues, si nos damos cuenta, los estudiantes que dedican menos de 6 horas a la atención de necesidades serían estos 50 porque dedican entre 4 a 6, estos 104 porque dedican de 2 a 4 y estos 26 que dedican de ninguna a 2 horas. ¿Verdad que todos estos estudiantes que están acá dedican menos de 6 horas a la atención de necesidades? Por ende, para poder saber si es cierto que es más del 50%, le podríamos sumar estos tres valores y ver qué porcentaje representan. Si nosotros tomamos 104, le sumamos 50 y le sumamos 26, eso correspondería a 180 personas. ¿Qué quiere decir entonces en este caso? Que estas 180 personas son las que dedican, estos 180 estudiantes son los que dedican menos de 6 horas a la atención de necesidades. ¿Cómo sabemos a qué porcentaje correspondería? Sabemos que el total son 206, entonces podríamos decir 206 personas corresponde al 100%, como estas 180 personas corresponden a no sé qué porcentaje. Por regla de 3 nos quedaría 100 por 180 dividido entre 206, lo cual en este caso, si lo resolvemos, nos va a dar efectivamente que es un porcentaje muchísimo mayor al 50%. De hecho, nos da que este porcentaje es 87 aproximadamente, redondeándolo, 87%. Quiere decir que efectivamente más del 50% de los estudiantes dedican menos de 6 horas diarias a la atención de necesidades. Por ende, esta segunda sería verdadera. La número 3, que es la única que no puede ser verdadera, dice, existe al menos un estudiante que dedica 8 horas diarias a la atención de necesidades. ¿Por qué no podemos decir que esto sea verdadero? Yo sé que efectivamente acá tenemos un estudiante que dedica entre 8 a 10 horas. El problema es que como es un número entre 8 y 10, puede ser que ese estudiante dedique 8 horas, o 8 horas y media, o 9 horas, o un poco menos de las 10 horas. Sin embargo, no podemos definir con certeza cuántas horas dedica este estudiante a la atención de necesidades. Por ende, como no podemos definirlo con certeza, no podríamos afirmar que esta proposición fuera verdadera. Por lo tanto, 10 es la única descartable en este caso. Y la última para finalizar este ejercicio, dice, hay más estudiantes que dedican menos de 4 horas a la atención de necesidades diarias que los que dedican 4 horas o más. Vamos a ver. ¿Verdad que los que dedican menos de 4 horas serían todos los que estén antes de esta clase? Es decir, estos 104 más estos 26. Mientras que los que dedican más de 4 horas serían estos 50, más estos 10, más este estudiante de acá, más estos 15. Corroboremos a ver si es cierto. Los que dedican menos de 4 horas serían 26 estudiantes más 104, lo que nos daría 130 estudiantes. Mientras que los que dedican más de 4 o 4 horas serían estos 10 estudiantes más los 50, se me fue, más 1 más 15. Esto en total entonces nos daría 76 estudiantes. Efectivamente, hay más estudiantes que dedican menos de 4 horas que los que dedican más o 4 horas exactas.
Por ende, la opción estaría correcta. Espero que estemos un poquito más claros con esta pregunta. Y ahora, con este mismo gráfico nos pedíamos que analizaran esta información. Dice, se le consulta a un estudiante de 9º año al azar la cantidad de horas que dedica a la atención de necesidades diariamente, sin importar que haya participado del estudio o no. ¿Cuál podríamos predecir que sea su respuesta? En este caso, como es realizar una predicción, pues podríamos ayudarnos un poco de lo más frecuente, es decir, la pregunta o aquellas opciones que tuvieran la mayor cantidad de resultados o que hayan aparecido más frecuente en la encuesta. Si nos damos cuenta, lo más frecuente acá fue que los estudiantes contestaran que duraran de 2 a 4 horas en la atención de necesidades. ¿Verdad que entonces, como esto está en intervalos o está dado por clases, podríamos tomar el punto medio de esta clase? Porque es la clase que tiene la mayor frecuencia. Sumando 4 más 2 y dividiéndolo entre 2 nos daría que es 3. Quiere decir entonces que como es lo más frecuente, podríamos decir que como el punto medio de esa clase es 3, lo más probable es que al predecir su respuesta sea que esa persona tarde 3 horas en realizar o en atender sus necesidades diariamente. Espero que estemos claros hasta acá, chiquillos. Y ahora la número 19, y esta fue la más consultada por todos ustedes, pues es la siguiente. Dice, el siguiente polígono de frecuencias ilustra la cantidad de horas diarias que dedican los estudiantes del Colegio Técnico Don Bosco de 9º a distracciones. ¿Cuál es la cantidad mínima de horas que dedica el 50% de los estudiantes que dedican más tiempo a distracciones? Aquí hay algo importante, muchachos. Cuando se habla de este 50%, ¿verdad que si nosotros tenemos todo un conjunto de datos, nos referiríamos al 100% de las personas que participaron del mismo? Al hablar del 50%, ¿verdad que nos referimos a la mitad? Este 50% hace referencia a un valor o a una medida de posición que es lo que se conoce como mediana. La mediana lo que hace es dividir el conjunto de datos entre el 50% de datos menores o iguales a él y el 50% de datos mayores o iguales a él. Por ejemplo, aproximadamente sabemos que el total de personas encuestadas fueron 206. ¿Verdad que hubo más de 30 personas que dijeron que duraban o tienen o dedican 1 hora a la atención de distracciones? Entonces sabemos que hay 30 personas que duran aproximadamente 1 hora en esa atención de necesidades. Hay aproximadamente 80 personas que duran 3. Como un poquito más de 50, digamos que unas 53 personas, digámoslo así, que dura 5 horas. Hay aproximadamente unas 20 personas, un poquito más, 20 personas que duran 7 horas. Hay unas 10 personas que duran 9. Y un poquito más de 10, pero menos de 15, digamos que unas 13 personas que duran 11. Ahora, esto es más o menos un cálculo a ojo. ¿Por qué? Porque vean lo que sucede acá. ¿Verdad que si el total de personas encuestadas o realizaron la encuesta fueron 206 personas, si nosotros tratáramos de calcular el 50%, si lo hacemos de una manera más o menos calculándolo o de manera mecánica, podríamos decir que la mitad de ese 206 serían 103 estudiantes. Es decir, que tendríamos que, una vez que ya tenemos todos los datos, después de haberlos ordenados de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, buscar a la persona 103, saber cuál es el tiempo que esa persona dedica, y yo sé que a partir de ese tiempo en adelante el resto de personas van a durar esa misma o mayor cantidad de tiempo. Vean lo que sucede acá. Al decir que hay 30 personas que aproximadamente duran 1 hora, es decir, que si ordeno todos los datos, habrían 31 seguidos. Luego de esos 31, porque son las 30 personas que duran 1 hora, habrían 80 personas más que duran 3 horas. ¿Verdad que si tomamos estos 30 y estos 80, aquí en total ya tendríamos 110 personas? ¿Verdad que aquí ya esto se pasa del 50%? ¿Verdad que estas 110 personas ya son más del 50%? Quiere decir entonces que entre esas 80 personas de la segunda clase se encuentra la persona 103 y 104, que ella dedica aproximadamente 3 horas. Por ende, en este caso, la respuesta sería 3. ¿Por qué? Porque 3 es la mediana, dado que en esa clase está
o hay más de un 50% de datos, o que hasta esa clase llega más de un 50% de datos. ¿Por qué? Porque hasta 3 tendríamos 110 personas. Quiere decir entonces que inclusive hay 6 personas dentro de esa misma clase que duran 3 horas realizando sus necesidades diarias, o dedica esas 3 horas a sus distracciones. Y a partir de ahí, las otras personas van a durar 3 horas o más. Es decir, que el mínimo que va a durar ese 50% de personas son al menos 3 horas. Chiquillos, esperamos que esto les quede un poquito más claro. Y pues cualquier otra duda que tengan, estamos a la orden. Por favor, cuídense y nos vemos en la próxima.